El asesino del zodiaco. Tan solo el nombre nos da escalofríos, evocando imágenes de figuras sombrías y crímenes sin resolver. Sigue siendo uno de los casos sin resolver más infames en la historia de Estados Unidos. Esta figura escurridiza aterrorizó el norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70, dejando tras de sí un rastro de miedo y preguntas sin respuesta. Los mensajes crípticos del zodiaco, a menudo llenos de cifrados y símbolos extraños, solo profundizaron el misterio. Era como si quisiera que intentáramos desentrañar sus acertijos, para vislumbrar el funcionamiento de su mente perturbada. Ansiaba notoriedad, deleitándose con el terror que infligía. Las fuerzas del orden trabajaron incansablemente, pero el zodiaco siempre parecía estar un paso adelante, desapareciendo en el aire después de cada ataque. El paso del tiempo ha hecho poco para disminuir la fascinación por este caso. Los entusiastas del crimen real y los detectives aficionados continúan estudiando cada detalle de los crímenes del zodiaco, con la esperanza de descubrir la verdad. El misterio perdura, un escalofriante recordatorio de que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. El caso del zodiaco sirve como un crudo recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de la vida cotidiana. Nos obliga a confrontar la incómoda realidad de que algunos individuos entre nosotros albergan impulsos peligrosos. Si bien es posible que nunca sepamos la verdadera identidad del asesino del zodiaco, su caso continúa cautivando e intrigando. Un testimonio escalofriante del poder perdurable de los misterios sin resolver. El reino de terror del asesino del zodiaco comenzó en una tranquila noche de diciembre de 1968. Una joven pareja, David Faraday y Betty Lou Jensen, estaban estacionados en Lake Herman Road, disfrutando de una velada romántica. Su noche pacífica se hizo añicos cuando un hombre armado se acercó a su automóvil, disparando una ráfaga de balas. David y Betty Lou nunca tuvieron una oportunidad. La brutalidad del ataque conmocionó a la comunidad. Este no era un crimen ordinario, fue una ejecución a sangre fría. Meses después, otra pareja, Darlene Ferrin y Michael Mageau, estaban estacionados en el parque Blue Rock Springs cuando ocurrió un ataque similar. Darlene murió trágicamente, pero Michael, aunque gravemente herido, logró sobrevivir. Estos primeros ataques establecieron un patrón aterrador. El zodiaco parecía apuntar a parejas jóvenes en lugares aislados, tomándolos por sorpresa y sin dejar tiempo para escapar. La naturaleza aparentemente aleatoria de los ataques solo amplificó el miedo que se apoderaba de la comunidad. Nadie sabía quién sería el siguiente. La policía inició una investigación a gran escala, desesperada por atrapar al asesino antes de que pudiera atacar de nuevo. Pero el zodiaco, fiel a su astuta naturaleza, dejó pocas pistas. La falta de evidencia solo alimentó su confianza, animándolo a continuar su reino de terror. A medida que continuaba el reino de terror del zodiaco, parecía deleitarse con el creciente miedo que rodeaba su nombre. Sus métodos evolucionaron, volviéndose más descarados e impredecibles. Pasó de atacar a parejas en lugares aislados a atacar a individuos a plena luz del día. En septiembre de 1969, el zodiaco atacó de nuevo. Esta vez, atacando a una pareja que estaba de picnic cerca del lago Berryessa. Cecelia Shepard y Brian Hartnell disfrutaban de una tarde tranquila cuando un hombre se les acercó, diciendo ser un convicto fugado. Los ató y los apuñaló repetidamente. Cecelia murió trágicamente a causa de sus heridas, mientras que Brian, a pesar de sus heridas, logró sobrevivir y proporcionar una descripción del atacante. Este ataque marcó un punto de inflexión en el caso. El zodiaco ya no se contentaba con operar en las sombras, ansiaba reconocimiento, un escenario macabro en el que mostrar sus tendencias sádicas. Este deseo de notoriedad se convertiría en su perdición, llevándolo a cometer un error crucial. El zodiaco comenzó a enviar cartas a los periódicos locales, jactándose de sus crímenes y amenazando con nuevos ataques. Estas escalofriantes misivas, a menudo llenas de cifrados y mensajes crípticos, se convirtieron en un sello distintivo del caso del zodiaco. Firmaba sus cartas con un símbolo que se convertiría en sinónimo de su nombre, un círculo con una cruz, que se asemeja a un objetivo celestial. Sección 4. La voz de un cifrado. Burlas y juegos retorcidos. Las cartas del zodiaco eran más que simples confesiones o amenazas.
eran una forma retorcida de comunicación, una forma de burlarse de la policía y del público. Parecía deleitarse con el miedo y la incertidumbre que creaba. Los cifrados, en particular, se convirtieron en una fuente de fascinación y frustración sin fin para los investigadores. Algunos de los cifrados eran relativamente simples, consistentes en letras reorganizadas que podían descifrarse con cierto esfuerzo. Estos a menudo contenían alardes sobre sus crímenes, burlas dirigidas a la policía, o pistas crípticas sobre su identidad. Un cifrado de este tipo, enviado al San Francisco Chronicle, comenzaba con las escalofriantes palabras: "Este es el Zodíaco hablando". Esta frase se volvería infame, vinculándolo para siempre a sus crímenes en la imaginación del público. Otros cifrados resultaron ser mucho más complejos, consistentes en símbolos y códigos intrincados que desafiaron incluso a los criptógrafos más hábiles. Algunos creen que estos cifrados más complejos tienen la clave para descubrir la verdadera identidad del Zodíaco, pero hasta el día de hoy siguen sin resolverse. El uso de cifrados por parte del Zodíaco tenía varios propósitos. Le permitieron controlar la narrativa, dictando cuándo y cómo se divulgaba la información sobre sus crímenes. También le proporcionaron una sensación de poder y control, sabiendo que solo él tenía la clave para comprender sus mensajes crípticos. Lo más importante es que alimentaban su insaciable ego, permitiéndole sentirse superior a las autoridades que buscaban desesperadamente aprehenderlo. Sección 5. Detrás de la máscara. Profundizando en la psique del Zodíaco. Los crímenes del asesino del Zodíaco, junto con sus extrañas comunicaciones, pintaron un retrato perturbador de una mente profundamente perturbada. Si bien su verdadera identidad sigue siendo un misterio, los expertos han podido reconstruir un perfil psicológico basado en la evidencia disponible. El Zodíaco ansiaba atención y reconocimiento, como lo demuestran sus cartas a los periódicos y su uso de un símbolo distintivo. Parecía obtener placer al infundir miedo en los demás, enorgulleciéndose de su capacidad para burlar a la policía. Esto sugiere una personalidad narcisista, alguien con un sentido grandioso de autoimportancia y una falta de empatía por sus víctimas. Los crímenes del Zodíaco también sugieren un alto grado de organización y premeditación. A menudo, elegía a sus víctimas cuidadosamente, acechándolas para aprender sus rutinas y explotar sus vulnerabilidades. Esta planificación meticulosa, combinada con su capacidad para evadir la captura, apunta a un individuo astuto e inteligente, probablemente familiarizado con los procedimientos policiales. A pesar de su inteligencia, las comunicaciones del Zodíaco también revelaron un lado inquietantemente inmaduro e infantil. Sus cartas estaban llenas de errores ortográficos, errores gramaticales y dibujos infantiles. Esta extraña mezcla de sofisticación e inmadurez solo se suma al enigma del Zodíaco, haciéndolo aún más difícil de entender.